y tiene que ver con los contenidos que tendrá ese proyecto de reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial. Y bueno, resulta que recientemente la Universidad de Costa Rica, o más bien el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, entregó el último estudio actuarial del régimen de pensiones del Poder Judicial y aseguran que ni la reforma propuesta por la Corte ni los gremios podría solventar el daño que tiene el régimen, además el régimen de pensiones. Además, proponen aumentar la edad de jubilación de las mujeres a 60 años y de los hombres a los 62. Veamos y escuchemos la siguiente información. Tras meses de espera, este martes el Poder Judicial recibió la última entrega del estudio actuarial que define la situación real del régimen de pensiones. El producto 6 se basa en conclusiones y recomendaciones tras analizar el sistema actual, el posible panorama con el proyecto de los gremios y el posible panorama con el proyecto de la Corte. Según el informe, ninguno de los dos cumple para brindar solvencia al régimen. Este es el panorama. El déficit actuarial en el plazo de 100 años en el régimen actual sería de 5.3 billones de colones. En el texto de los gremios, 4.7 billones y en el de la Corte, 3.3 billones de colones. Analizaron el marco vigente actual sin ninguna reforma al 31 de diciembre de 2015, el texto de los gremios y el de la Corte Suprema de Justicia. Nos indican que cualquiera de los tres son insolventes para poder corregir la situación actuarial, déficit actuarial del Fondo de Jubilación y Pensiones del Poder Judicial. Ante esto, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR hizo 4 recomendaciones, 2 que no son tan favorables porque aún queda un déficit y 2 que sí serían favorables. En ambos casos favorables se presentaría la edad obligatoria para jubilarse en el caso de las mujeres a 60 años y de 35 de servicio, los hombres 62 años e igual 35 años de servicio. Sin embargo, en uno de esos panoramas se mantendría el mismo porcentaje de cotización, el 11%, pero recibirían el 72% de la pensión. Y el otro panorama sería la cotización de 15%, pero recibirían el 85% de la pensión. Nos comentan este informe, una diferencia que trae más que todo es sobre la edad. El producto 5 anteriormente entregado, teníamos como un mínimo de edad 58 años, donde usted sí cumplía los 35 años de servicio en el Poder Judicial y 58 podría optar para pensionarse y jubilarse. En este trae una diferencia donde se sube esa edad a 62 años para los hombres y 60 años para las mujeres. De acuerdo a los otros propuestas que se han hecho, tanto de los gremios como de la Corte, se mantiene mucho el tema del producto 5 que se había entregado anteriormente. Hasta este martes los diputados de la Comisión Especial de Pensiones aún no habían recibido la última entrega. Jorge Arguedas del Frente Amplio le apuesta al de los gremios, aunque indicó que es necesario tener el estudio completo para tomar la mejor decisión. La Corte Suprema de Justicia tiene el sexto informe de la Universidad de Costa Rica, que esperáramos para el martes reiniciar labores. Se está proponiendo que la comisión de asesores trabaje junto con el Poder Judicial y los gremios para ver cómo vamos saliendo del proyecto, que lo que le quedan son 30 días, ¿verdad? En el caso de la diputada Marcela Guerrero, señaló que si es necesario agregar otro texto o hacer las correcciones vía moción, pues lo hará para garantizar que la reforma dé reparación al régimen. Ese proyecto tiene que tener justamente lo que ha señalado la Universidad de Costa Rica. Yo he revisado el producto 5, no he revisado el producto 6 y lo que esperaría, como ya lo mencioné, esta serie de características que hagan aumento de la edad de retiro de la persona, el tema de que se le amplíe toda la base laboral de los años que ha fungido, que el salario de referencia, que no se va a ir probablemente con el total de la pensión. Es decir, hay una serie de características que creo que el producto 5 y 6 no las reafirman. Los diputados tienen hasta el 31 de julio para dictaminar alguna reforma. Bien, y para hablar sobre este tema, esta mañana nos acompaña Juan Carlos Ceviani, él es el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial. Igualmente nos acompaña Adriana Orocú de ACOJUD y también, que es otro de los gremios del Poder Judicial, y también nos acompaña el diputado Jorge Arguedas del Frente Amplio. Estarán viniendo otras 2 personas que están invitadas esta mañana aquí en RTN Revista.
Bien, todo va caminando. Ya está este último estudio de la Universidad de Costa Rica, cómo reciben los gremios, Adriana Orocú y también Juan Carlos Seviani, el hecho de que dice que no podrían ser admisibles ninguno de los dos proyectos que presentaron los gremios hasta ahora, porque no podrían salvar el fondo de pensiones del Poder Judicial. Bueno, efectivamente. Buenos días, Adriana Orocú. Sí, señora, buenos días y buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Efectivamente, lo que dice el quinto y el sexto producto del informe actuarial es que hay que hacer ajustes en los proyectos que se habían remitido a la Asamblea Legislativa para valoración. Ellos hacen una proyección de cuál sería el equilibrio ya actuarial y financiero que tendría el fondo a 100 años. Y estos ajustes se basan efectivamente y esencialmente en la edad, en el tiempo de servicio y en los años para el promedio que se va a tener de pensión. Hay diferencias, digamos, con el proyecto de gremios, porque en este momento nosotros, y el proyecto de la Corte también, que tiene una edad de retiro de 60 y 62 años inicialmente, y el proyecto, el informe actuarial lo da a 65 años la edad de retiro y 35 años de servicio, no, de hombres y mujeres, 65 años, y el tiempo de servicio 35 años. Esto nos lleva a unas consideraciones mucho más gravosas que los que en este momento tiene el IBM de la Caja, y con una aportación muchísimo más agresiva que en el IBM, porque tenemos que recordar que nosotros cotizamos un 11, en el IBM un 2.78. Entonces, esto inclusive nos preocupa porque a la edad de 65 años tenemos que hacer un parangón, por ejemplo, de una persona que trabaja en el organismo de investigación judicial, un investigador haciendo allanamientos a los 65 años es complicado. También una persona que conduce detenidos a los 65 años bajo una protección de personas privadas de libertad de 20, 25 años, sí se vuelve un poco complicado. Entonces hay que hacer en estas proyecciones que hace el estudio actuarial, que les repito, es una proyección a 100 años que tienen que ellos hacerlo por norma actuarial, tenemos que ver también, y ahora teniendo el escenario técnico, cuál es el escenario político más adecuado que converja a las personas que trabajan en el Poder Judicial. Juan Carlos Seviani, usted también de la Asociación de Profesionales, básicamente aquí hay gente de ciencias económicas del Poder Judicial. ¿Usted comparte la opinión de Adriana Orocú? Sí, buenos días. Bueno, primero que todo, y para ratificar el cuestionamiento que se hizo al inicio, el sexto producto que nos entrega la Universidad de Costa Rica, hay dos escenarios donde el fondo da superávit. Entonces, sí es importante considerar que el fondo en esos dos escenarios no está mal. Como comenta Adriana, hay cambios muy graves que irían a sufrir los empleados judiciales, así tanto como los pensionados y jubilados. ¿Por qué? Tanto en la edad de retiro, que es un castigo bastante grande, como vemos, y lo comentó muy bien 65 Adriana, años, hombres y mujeres. Años, hay un... Aportando 11%. Es correcto. En uno de los escenarios, hay otro escenario que se sube a un aporte de un 15%, donde se mejora el tema de lo que va a ser la pensión y jubilación, pero ese 15% nos castigaría todavía más, ¿verdad? Entonces son elementos que hay que entrar a valorar, y sí comparto el tema precisamente que dice Adriana, que ya es un tema de negociación política, en donde tenemos ya una herramienta técnica, oficial, que nos dice realmente cómo está el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, que tenemos que empezar a trabajar precisamente, ¿por qué? Porque a todos nos interesa y sabemos que tenemos que hacer cambios, porque eso lo sabemos desde el inicio. Es más, un marco de referencia que es importante destacar, esto está en la Asamblea Legislativa porque los gremios los llevamos ahí, fue por los gremios, por el trabajo que ya hemos venido haciendo en las modificaciones que se han dado ya aprobadas por Corte, pero habían ciertos elementos que no nos permitía hacer la ley, porque la ley nos establecía ya un marco de acción que no podíamos ir más allá. Entonces todo esto está en la Asamblea Legislativa por los cambios que han propiciado precisamente desde los gremios hacia la cúpula. Entonces sí es importante propiciar que el fondo en el último producto existe la posibilidad de que nos vaya bien, pero hay sacrificios. Ese es el tema que hay que empezar precisamente a negociar, a ese estira y encoge que deberíamos llegar ya a la Asamblea, ojalá con algún producto propuesto o con algunos cambios, eso sí, técnicamente sustentables. Ya en algún momento hemos hablado de eso.
a nivel de la Asociación Nacional de Profesionales y que los pusimos en la Asamblea Legislativa, lo que nos interesa es que la técnica que se está dando aquí actuarial precisamente nos diga la realidad de las cosas. Entonces nos interesa esto y ya la parte política les tocará a los compañeros de la Asamblea Legislativa, pero por supuesto que no nos afecte tanto a los que trabajamos en el Poder Judicial. El problema es que el informe dice que no es posible admitir, y ahora vamos a ahondar en lo más, ninguno de los proyectos, ni de la Corte, Sí, ni de los gremios. Cuando usted habla del 15% de aporte obrero, bueno, de aporte del trabajador, ¿se refiere a que el escenario de pensión sería más bien un retiro de 60 a 62 o siempre se mantendría en 65 años? Se mantiene en No. 65 años ese aporte del 15%, lo que sube es... La cotización, la 15%, cotización, pero sube la entonces, cotización, pero también va a subir lo que me van a dar a mí cuando me ok, jubilo. la ¿Por qué? cobertura. Cuando está en el 11%, en uno de los escenarios habla de un 72,5%. que recibiría que de pensión, recibiría no de el 100%, pensión. sino el Es correcto. 72%. Mientras que al subir al 15%, se sube a un 85% la posibilidad de esa pensión de jubilación, ¿verdad? Sí contemplando escenarios que hablamos, un historial de 10 años, ¿ok? Que se hace un estudio que abarca los últimos 10 años de salarios que ha tenido la persona, con un tope, o sea, hay un montón de otros cambios. Así que la hay persona no se ver. podría pensionar si no tiene al menos 10 años de cotización con el régimen de Poder Judicial. Actualmente lo puede hacer con solo 2. Con 5. Con 5. Sí, sin embargo, doña Laura, lo que hay que ver es que ese 72 o ese 85% que se determina es una suma global a la que hay que rebajarle el 11% que seguiríamos seguiría cotizando, cotizando. más el 5.5 de la caja, más la renta. Eso, haciendo un ejercicio, es alrededor de un 56% lo que recibiría al final la persona que cotiza. Entonces, hay una serie de condiciones sumamente gravosas que si nosotros los comparamos con otros regímenes de pensiones, nos deja muchísimo más, en una condición de muchísimo menos beneficios que cualquier otro régimen. Perfecto. Ya vamos a hablar con el diputado Jorge Arguedas, que es, digamos, el representante político que hay aquí, porque quiero aprovechar a los gremios. Ronald Segura, que acaba de incorporarse de la Asociación de Fiscales. ¿Usted qué opinión tiene, Ronald? Buenos días. Sí, muy buenos días, compañeros, y muchas gracias por la oportunidad. Desde la asociación analizamos pues, una interpretación más sistémica de lo que es la reforma de pensiones del Poder Judicial. Y bueno, en primer momento debo decirle que nosotros no estamos de acuerdo con lo que el estudio de la UCR ha indicado, por unos puntos muy puntuales que me permito indicarle. Primero, el estudio desconoce el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque incrementa la cotización solo del trabajador, sin incrementar el aporte patronal. Eso es un elemento importantísimo, ¿verdad? Es un estudio que es ilegal en ese tema. Segundo, establece un tope de rendimiento del 3%. Imagínense que estamos operando, el fondo de pensiones es un fondo de inversión que opera en un sistema de pensiones. Las pensiones en Costa Rica representan al día de hoy un 34% del Producto Interno Bruto. Y ese 34% del Producto Interno Bruto está invertido en bonos del Estado, un 98%. Entonces, ese 34% del PIB ha estado produciendo rendimientos del año 2001, que empezaron los operadores de pensiones, a la actualidad, 2016, del 9.53% aproximado. Rendimientos, del exactamente. 9.53. 9.53. El Fondo de Pensiones del Poder Judicial, que por decisiones de inversión del pasado no fueron las mejores, ha producido aún así un rendimiento del 4.57% de rendimiento real sobre las inversiones en el periodo 2000-2016. Al reconocer no solamente un 3% sobre el fondo, sobre los rendimientos, se está cercenando prácticamente un 50% de los ingresos totales del fondo para asumir los pagos. O sea, porque usted cree que se podría generar más. Por supuesto, Más, se puede generar más. Le voy a poner un ejemplo. FUPEMA, que es la Junta de el Fondo Pensiones de Nacional, que es un Magisterio fondo muy Nacional, similar a de los nosotros. educadores. Por ejemplo, en el periodo 2009-2016, FUPEMA tuvo rendimientos reales de 7.45%. La Corte, como le indico, tuvo rendimientos de 4.50%. Si usted reconoce un 3% a una proyección a 100 años, usted le está quitando el 50% de todos los rendimientos al fondo a 100 años. Imagínense lo grave que es eso. Con una situación importante, que hay que hacer una interpretación sistémica de esto. Estamos en como le digo, un mercado de pensiones que ha venido incrementándose. Por ejemplo, al 2011 representaba el 26.4% del PIB, al 2012 el 28%, al 2013 el 29% y al día de hoy, al 2017, va a llegar a un 36% del Producto Interno Bruto. Imagínense el volumen de fondos que se maneja.
De ese volumen de fondos, la mitad corresponde a los fondos de pensiones, digamos, normales o tradicionales, y dentro de esos está la Corte, que tenemos medio billón, por decirlo así, para invertir, y que en el proyecto de reforma incluimos una recomendación que ya no es nuestra, sino es de Basilea, del Banco Mundial a nivel europeo, de buscar inversión en tasas activas. O sea, ya los fondos no pueden seguir pensando en invertir solo en bonos. ¿Por qué? Porque los bonos cada vez tienen intereses más bajos. Aún así, digamos, el rendimiento histórico de todo el sector es muy superior a lo que la UCR nos está imponiendo. Y esto lo conversé yo con el director ejecutivo de Jupema, y él me dijo, mire, nosotros la SUPEM nos vino con ese mismo criterio, y nosotros no lo aceptamos. Tuvieron que aceptarnos el rendimiento histórico, porque eso es lo que es real. El estudio actuarial es una proyección, pero sí puede tomar escenarios reales, y el escenario real de inversiones es muy diferente al que nos están planteando. Okay. Hay otro Hagamos una cosa, Lorena, porque tenemos 45 minutos, ya empezamos, y quisiera como que estén todas las opiniones. Ya vamos de nuevo con usted, se integra también la diputada Marcela Guerrero del Partido de Acción Ciudadana, Jorge Arguedas, que es una de las voces precisamente de los legisladores del Frente Amplio. ¿Qué piensas sobre lo que están diciendo aquí los gremios sobre este último estudio? Tienen 22 días prácticamente para tener listo ese proyecto. Que ya lo tenemos bastante maduro, por dicho. Vamos a ver, yo creo que bueno, el producto que estábamos esperando ya para tomar decisiones, y en eso, en buena hora, el miércoles la universidad va a explicarlo oficialmente a la comisión, y de ahí en adelante trabajar fuertemente en tener un producto ya terminado. Yo no dejo de lado para nada la administración de la Junta, porque ya vimos que en manos de los magistrados pues ha sido un fracaso, y por eso tal vez es importante que estén en estas mesas la representación oficial de la Corte Suprema de Justicia, porque hay cosas que se han hecho que han afectado seriamente ese fondo, y que yo creo que no pueden cometerse más esos errores, y nosotros estamos para solventarlos en este momento. Pero sí, creo que vamos a trabajar fuertemente en este mes, con mucha seriedad. Yo creo que los 4 escenarios normalmente es lo que los estudios actuariales nos dan a los que tenemos que tomar decisiones, y haciendo ajustes y combinando los escenarios, podemos sacar el mejor producto de un sistema que está afectado, ¿verdad? Seriamente afectado, igual que el IBM, igual que todos, pero yo quiero llamar fuertemente la atención de que el fondo del tema es desaparecer los fondos de pensiones solidarios. Ese es el fondo del tema. Marcela Guerrero, diputada de Acción Ciudadana, decía usted que ya está muy avanzado esa iniciativa. Así es. ¿Hacia dónde va? ¿Qué escenarios ellos plantean que este estudio de la UCR no toma en cuenta la proyección real de las inversiones? ¿Quiénes lo señalan, perdón? Don Ronald Segura. Sí, bueno, lamentablemente yo no escuché toda la explicación. Creo que con mucho gusto pues podríamos variar. Todas las partes se han comprometido. De hecho, nosotros tenemos incluso una acta de la Corte donde la mayoría se apegan a los resultados de la Universidad de Costa Rica. El producto 5, que es el que tenemos ahorita en nuestras manos, que me parece que no difiere, y eso lo veníamos señalando desde los 2 primeros productos. A mí me parece contraproducente las presiones que se hicieron para que se volviera a adoptar el texto de los gremios, porque lo que está señalando la Universidad de Costa Rica… Perdón, en este momento está el texto de los gremios. No, está el de la SUPEM, pero intentaron, y y para mí eso no es un tema menor, Laura, porque manosean el procedimiento 208, que yo espero que no termine en el basurero de la Sala Constitucional, ¿verdad? Y así de claro lo he dicho en la comisión, porque estas cosas, si no son por procedimiento, son por forma o por presiones. Creo que el escenario 3
o el de lo que está planteando la Universidad de Costa Rica incluso supera lo que la SUPEN había señalado en años de pensión, porque aquí las proyecciones, y yo en eso respaldo totalmente lo que acaba de decir el compañero Arguedas, la administración de ese fondo nos tiene acongojados, no detendríamos la Asamblea Legislativa que estar en esta situación por la mala administración de un Consejo Superior de la cual la administración tiene que salir, y así de claro lo he planteado. El presidente de la Corte hace semana y media estuvo en la comisión y dijo que no tenía que salir. El 2x1, la regla 4, la forma en que se han recetado, tengo que decir que no todos los magistrados, hay magistrados conscientes, aquí tuvimos a uno, hace que uno piense que más allá del tema, si las inversiones sí, si las inversiones no, tiene que salir la administración del Consejo Superior. Y a mí me parece que tiene que salir, como se ha señalado también, de la Corte Suprema de Justicia. El escenario 3 lo que nos está planteando son, que creo que es al punto que hay que llegar, porque la sostenibilidad actuarial tiene que ver con cuánta es la masa que va a sostener la expectativa de pensión en los próximos años, justamente de la gente que se va pensionando. En el 2015 había 5x1, 5 personas por un pensionado. En el 2040, ¿qué es lo que va a haber? 2,77 por un pensionado. Entonces hay que, de alguna forma, dividir cuál va a ser, uno, la administración, cuál va a ser la política financiera, quién va a supervisar, porque no creo, y ya está más que demostrado que el Consejo Superior, que de hecho hay un representante de los trabajadores justamente en la contraparte de lo que ha sido el seguimiento de estos datos. Le consulté si había estado en la corrida de datos y variables de los coeficientes a la SUPEN, me dijeron que no han estado presentes. Y yo creo que esto se le puede mandar carta escrita también para que lo digan de forma concreta. Lo que ellos señalan son 65 años, en la Universidad de Costa Rica incluso 65. Superior a lo que ha señalado justamente la SUPEN, o parecido a lo que la SUPEN señaló que 65 años. No, perdón, la SUPEN había señalado 65 años. Se está señalando también abiertamente el tema de los años de servicio. No se van con el 100%, se van con un 72% de la pensión, y hay una serie de consideraciones que podemos entrar a valorar para aquellas personas que se quieran pensionar antes. A mí hay un detalle, Laura, y esto sí lo quiero dejar claro, porque igual que el tema del procedimiento, está señalando que tiene que haber una contribución solidaria del 50%. A mí me parece que esto es confiscatorio, ¿verdad? Y yo aquí creo que uno tiene que... ¿A qué se refiere, diputada? Porque no lo entiendo. Confiscatorio es que la misma sala ha señalado que después de ciertos montos no es de alguna forma, no sé cuál es la palabra cristiana que se puede usar, es legal, digámoslo así, que se le está metiendo mano, al derecho. Ellos están diciendo que en total quedaría con una pensión del 56%. ¿Esa parte? Sí, es que sobre el tope hay una contribución solidaria de un 50%. Ok, tope de pensiones que estén el tope ellos están enseñando 10 salarios base, la que Universidad equivale a 4 millones. Quienes están señalando que son 12 salarios es el texto de los gremios. Entonces yo creo que aquí un tema que es fundamental y del que por lo menos esta diputada no va a tomar riesgos es que por detalles luego termine todo este trabajo en el basurero, vuelvo a decir, porque tienen en este país la costumbre de estar o por procedimiento porque le han metido mano o por detallitos como estos, terminando el trabajo en donde lo que se quiere, y aquí... Lo que usted se refiere es que lleven el proyecto a la Sala Constitucional. No, más allá de eso, que incluso la Sala declare que esto es confiscatorio, entonces se viene abajo todo el trabajo que se ha hecho, justamente porque la ¿Y por qué lo declararía confiscatorio? Porque ya hay criterio sobre la Sala, ya hay un antecedente. Aquí una cosa que yo quisiera cerrar, Laura, es lo siguiente. Esto no es en contra de nadie, es a favor que la gente tenga su expectativa de pensión como se le ha venido prometiendo, y que ese hueco que incluso ronda casi que el 49%, como se ha señalado también por la Universidad de Costa Rica, del déficit, no sea un obstáculo eventualmente
para cumplir con ese derecho, incluso intergeneracional, tal y como la Sala Constitucional lo ha declarado. Reacciones en la mesa. A ver, favor, vaya, por favor. están los gremios. Todos van a tener tiempo, no sé. Y tenemos ya menos, va corriendo el tiempo. Así, bueno, Juan Carlos Eviani, de las profesionales del Poder Judicial, yo sé que también Adriana quiere hablar y lo mismo. Quería referirme a un par de puntos que tocó doña Marcela y me parece que estamos viendo informes diferentes. ¿Por qué? Porque el tema de la SUPEN y temas fundamentales. La SUPEN está separando el fondo de pensiones en dos. Uno se lo carga a Hacienda y el otro sigue en manos del fondo. Superado O sea, ese tema, Juan Carlos. sí, pero es que usted está diciendo que son iguales. No es igual el fondo, lo que está proponiendo la SUPEN Rectifico. a lo que dice la UCR. O sea, ese tema es totalmente ¿En dónde y estaría el afecta a los fondo? clienteles. El fondo, ya la no se UCR puede. dice que en los dos escenarios es superavitario y nadie tiene que aportar nada más. Así lo está estableciendo la Universidad de Costa Rica, tanto en el producto 5 como en el 6. No, totalmente de acuerdo. Entonces, Si lo expreso, ¿cuál es la diferencia? No, relájense. Sí. Lo que estoy diciendo es que en el tema que es igual, es en lo que ha señalado el aumento de años de pensión, que se tome toda la vida laboral. Con esto Sí. se subsana que no pase el Pero es presupuesto. que nos está lo diciendo, restringas, no, es no que lo nos está restringas. diciendo a los gremios que nosotros jugamos. ¿Por qué? Porque No, yo no en he algún usado momento la palabra atrasamos, jugar. bueno, digámoslo así, No, que usted lo atrasamos está el proceso, Sí, sí lo hicieron. por algo, pero ya lo vemos en el producto de la Universidad de Costa Rica, que Lo es reafirma, diferente, ¿verdad? lo reafirma. No, es ¿Qué diferente. reafirma el producto de la Universidad de Costa Rica? ¿Qué reafirma? Lo que reafirma Años, es que cobertura, referencia de el salario. proceso, la lo que afectación, reafirma ok. es que el proyecto de la Adriana SUPEN, Rocu. reafirmando también el criterio del Ministerio de Hacienda, es inviable. Porque el criterio de Sí, la pero SUPEN aumenta el y el de 50% Hacienda de la lo que contribución hace solidaria, es que cosa que no castigaría tenía el- al erario que público valor. en Entonces, $1 billón son detalles Eso también. es inviable absolutamente. Entonces no podemos estar defendiendo en este momento un proyecto o las condiciones que se establecen en un proyecto que ya se estableció, que es actuarialmente cargar muchísimo a Adriana, una pregunta. a todo el Poder Judicial, O sea, a todos Pues los eso lo dijo el Ministerio de costarricenses, Hacienda, etcétera. no- Lo dijo el no Ministerio de podemos Hacienda y lo discutirlo ratifica la ¿Qué Universidad ratifica de el Costa Ministerio de Rica Hacienda? y la Que lo Universidad de pagan Costa a Rica, que el la proyecto de pública. SUPEN Pero- es inviable No, pero porque yo no castigaría voy a en permitir, $1 o sea, billón de colones, De colones, el presupuesto, nacional. Entonces ya podemos abstraernos de esa discusión Toma la porque SUPEN. ya no tiene técnicamente ningún sustento. proyecto de la El SUPEN, proyecto de la superintendencia. SUPEN. Eso no es Eso cierto. en primer Eso lugar. no es Sí cierto. es cierto, lo No dice es cierto. lo dice No es el cierto, estudio y yo actuarial lo- de la Universidad de Costa Rica lo y que lo dice es- también lo el que se Ministerio de rectifica- Hacienda. Vamos un minutito, doña Marcela. Ok, don Ronald Lo Segura, que ya vamos con rectifica Marcela también. es Jorge el Alguera. 50%, que se cargue el presupuesto. Los demás incluso está siendo más estricto que la SUPEN, Adriana. Es decir, aquí yo no voy a defender el tema de la SUPEN. Lo que es cierto es que muchas de las apreciaciones de la Universidad de Costa Rica, salvo el 50%, que para mí es confiscatorio, y el tema del presupuesto, son los dos únicos temas. Pero incluso es mucho más estricto la edad de pensión de lo que está poniendo el mismo texto de la De la SUPEN. SUPEN. Eso están diciéndolo porque el texto base Si no lo descalifican del del todo, proyecto tampoco. eventualmente es el texto de la superintendencia de la pensiones, superintendencia como más ¿verdad? nítido. No el de los gremios. Por eso se está dando esta discusión. Todavía sigo sin entender un poco lo del tema confiscatorio. Ronald Segura, Sí, yo no sé si muchas Jorge gracias. Alguera también quiere hablar. Tal vez para explicar un tema importante aquí, ha habido un manoseo, y eso lo dijo doña Marcela. ¿Qué tendría que Y estar lo haciendo sostengo. ¿qué tendría que estar haciendo la Asamblea con un proyecto de pensiones de la Sacando Corte? la administración Eso lo de hemos la entendido nosotros desde el principio, porque el Fondo de Pensiones se crea por un tema de independencia judicial. Y la Asamblea lo ha manoseado. ¿De qué manera? Doña Marcela firmó el proyecto de los gremios y después duraron un mes negociando a espaldas de los gremios un proyecto con la SUPEN, un proyecto que es completamente inviable, como ya lo hemos visto, porque No, no, la no, misma Hacienda dice no podemos cargarlo, un proyecto que se firmó a traición, se traicionó todo el trabajo que se venía haciendo y ese manoseo es político. Doña Marcela, yo no sé, No, yo me te voy a parece debatir que eso, ustedes no Ronald, han, no no han tiene nada entendido que esa ver. parte, No. porque es No lo manoseo. podíamos debatir porque sí es político. Sí es político, por O sea, supuesto. no, que soy Ronald, en no te contra de la pongas a SUPEN. vos Jorge a Arguera. señalar. ¿Por qué la Sí. SUPEN va a llegar con un proyecto si la SUPEN es la que va a supervisar las pensiones? No, Es pero la SUPEN completamente sesgado y hecho por un grupo de diputados, porque a mí no me tomaron en cuenta. Entonces, ya O sea, ¿a ahí- usted no le parece que la No, base sea el proyecto de la ahí SUPEN? para nada. ahí No, fue yo anunciado lo sostengo, y doña La Marcela- SUPEN ya lo dijo el Ministerio de Hacienda y se ratifica ahora, entonces casualmente la situación de la comisión adentro ha sido mi posición porque primero
porque hacen reuniones fuera de la comisión Privadas, con la sí. SUPEN, y la última fue ya con casi donde me dice a mí la diputada Piz que yo estoy invitado y me pasan de la SUPEN la lista y eran solo otros diputados con otros asesores y no está mi gente. Entonces yo tengo que hacer respetar a mis asesores, tengo que hacer respetar mi investidura como representante popular, y entonces en eso, por eso la SUPEN yo Tal vez lo era- aborto completamente, tal porque vez- es la que va a supervisar las pensiones. Laura, ¿Le parece Es decir, que, ok, Laura, porque dos es inconveniente dos entonces que cosas la a mí, SUPEN no o haga sea, proyecto, yo presente a don proyecto? Ronald le voy a decir dos cosas. Cuando nosotros, o sea, nada más incómodo, Usted firmó el proyecto de nada los más gremios, usted lo incómodo, firmó, usted ¿me lo puedo firmó, está su terminar de hablar? firma ahí y usted traicionó el proceso pucha. con los gremios. Vea, yo le voy Usted a lo decir, firmó, está su firma en su don proyecto Ronald, y usted a espaldas de los gremios negoció con la SUPEN bueno, introducir si no un me deja proyecto. terminar Y mi Y eso- rollo. eso No, es un señor, manoseo no, político que señor. no Vamos se un debe. momentito, Manoseo Ronald, vamos con la político, reacción. señor, manoseo político. Son 2 décadas de estarle metiendo mano a una administración de un fondo que nos tiene a nosotros en esto. Eso no es cierto. Manoseo El Fondo de político, Pensiones del Poder Judicial al día de manoseo hoy es político completamente es viable. pasar 5 meses nosotros con una promesa explícita de los gremios de parte de ustedes de que los productos iban a estar sobre la mesa. Manoseo político. es un proceso de la es UCR, los gremios. cuando- Eso no tiene que ver los gremios nada. Voy a A ver. decirlo con todas sus palabras, porque yo no le voy a permitir, señor, Es que así fue. que no le voy Así a fue, está su traición, firma en el proyecto de los poner gremios. un texto. Vea, la firma, le voy a decir una cosa como y, le no dijo se lo Jorge, voy a la permitir. SUPEN es un ente Bueno, interesado. A ver, es que no, vamos un señor, minutito, vamos la un minutito. SUPEN Y no está, tiene- la SUPEN Don Ronald, un está minutito. renunciando, incluso don Ronald, a la supervisión. Y si ustedes... No puede renunciar. Eso es además, por ley, es no ilegal, puede eso hacerlo. viola el artículo al 11. artículo, Porque- o sea, está Vamos a ir- renunciando Por eso es el al problema, tema. porque No, su parte no, del el problema es desconocimiento que usted legal. No está renunciando a la supervisión, yo no, sino- vea, a mí no me venga No puede usted a renunciar. Vamos a ver, puede. vamos a ver, Legal. todavía sigo sin entender, digamos, el diputado Argueda señala que es inconveniente que el organismo que supervise O cree sea, el proyecto. tirar cortinas de ¿Qué, humo qué piensa? aquí para ver realmente cuál es la sostenibilidad actuarial y financiera, señalando un tema de la firma, uno se equivoca, don Ronald, le voy a decir, porque Usted cuando se equivocó, nosotros, entonces, usted no firma señor, algo y yo no después me nos conoce. equivoqué, cuando yo empecé a ver los resultados de la corrida de la misma Universidad de Costa Rica, dígame en concreto cuál es la diferencia del aumento de pensiones en términos de la edad, del aumento de la población, que no son los últimos mejores salarios base, váyase al punto de la Lástima. reforma concreta. Sí. Deje Lástima de que usted no estuvo atacar. al inicio porque yo le No, expliqué al inicio, por qué bueno, el vuélvame a estudio de la- explicar, bueno, si le voy a es tan explicar así amable. muy rápidamente. Es que yo creo que Un momentito, yo creo que un el momentito. tema de Vamos fondo a ver. que la gente está To- esperando es todavía- el sexo Que se producto. resuelva A ver, un momento, pensión, un Volvemos momento. no tirar hacia atrás. cortinitas Un momento, por de favor, humo, para don tratar Ronald, de para entender. confundir. Doña Marcela, un Deje minuto. de tirar Vamos a ver, cortinitas de vamos a humo. ver. Usted hay que decirle la ¿Por verdad. qué es? No, la verdad A ver, es que ustedes tienen un doña fondo Marcela, un en donde el minutito, y texto don que han Ronald, presentado un los minuto. gremios es insuficiente, esa es la verdad. Por favor, vamos a ver. ¿Por qué consideran inconveniente, dice aquí el diputado Arguedas, que sea la SUPEN la que presente el proyecto? Doña Marcela se está trabajando en ese proyecto. Digamos, ¿cuál es, es decir, ese va a ser el proyecto base que saldría? Va a ser todavía más estricto de lo presentado por la SUPEN. Ese es el proyecto base, entonces... Reconociendo lo que ha señalado Déjeme un Juan minuto Carlos. para plantearlo. Ese sería el proyecto base que saldría entonces de la comisión Nosotros vamos a para trabajar. el Yo 31 no sé de si julio. Marcel está hablando por todos los diputados. Yo tengo No, yo muchas sé. cosas que hacer con respecto al reglamento y con respecto a la violación Sí, del el 208 reglamento lo han bis, manoseado, que ¿verdad? no es un contento. Porque Yo la en SUPEN eso- definitivamente... ¿Por la qué SUPEN- es inconveniente? La SUPEN tiene que esperar y el producto que salga a supervisarlo de acuerdo con está la ley. Ok. Punto. ¿Y sobre qué No proyecto tiene por qué entonces estar se... opinando ahora. Yo lo ¿Por qué que se siento trabajaría? es que en algún momento, porque pareciera que tirando cortinitas de humo, como se hacen, que la firma arriba, que la firma abajo, y el manoseo de procedimiento a mí me preocupa, Laura. Me preocupa ¿Procedimiento de qué? muchísimo. Procedimiento que ha seguido la Asamblea Legislativa metiendo la mano, devolviendo el proyecto a partir de las presiones que ustedes han hecho, cosa que a mí me parece normal, ¿verdad? Válida, si no, entonces no Sí. lo cierran. No, me parece normal. Lástima, porque realmente entre más tiempo pase, más riesgos hay con este fondo. Pero dejando eso de lado, lo que está señalando directamente la Universidad de Costa Rica es que aumenta la edad de pensión a 65 años, incluso la edad de la persona que se quiera retirar
son otros requisitos mucho más estrictos de lo que está poniendo. Tiene me que ser parece 10 la años pensión. de haber no aportado. se van con el 100% de la pensión, se van con un 72%, y el tope base son 10, no lo que habían puesto los 12 Son que habían 10 puesto salarios. los gremios. 10 salarios que equivale a 4 millones 4 de millones de colones. ¿Los gremios habían propuesto? 12 salarios bases, que son 5 millones, me No, parece. 4.783.600. Colones, Ok. sí, casi 5 millones. Bueno, Bien, entonces, ¿cuál sería el punto, el proyecto base? Y una cosa que es cierto, que eso lo habíamos valorado antes de que metieran también mano con el tema de los depósitos en abandono, que finalmente dijeron que no tenía incidencia, pero eso fue un gol de media cancha y con las barras llenas, como dicen. Un fondo que querían para fondear, justamente. Pero eso lo propuso la Corte Suprema de Justicia. Eso no tenemos nada que ver los gremios, pero aquí- que inclusive aquí no es un nunca tema de gremios, estuvo aquí finalmente dentro la Corte de... tiene la responsabilidad en general. No, pero lo que sí no, que los es muy gremios tienen la diferente. responsabilidad de defender a todos Doña los Marcela, por eso trabajadores. habían dos proyectos, por eso había un proyecto de gremios y un proyecto de corte. Decidió finalmente es, quitemos el tema de la SUPEN, quitemos el tema de los gremios y hagamos un texto que yo creo que es la base. Para mí, sobre el Lo que Marcela escenario. está diciendo no se discutió en el seno de la comisión, se hizo por fuera, ¿Qué de cosa? acuerdo con los magistrados. ¿Qué cosa se hizo por fuera? El proyecto de la SUPEN, para mí fue una sorpresa llegar a encontrar Pero una la votación. mayoría lo Pero entonces, votaron. ¿sobre Sí, qué base claro se que va? lo votaron porque hacen Bueno, en reuniones todo fuera caso, de la comisión. lo que Eso a nunca mí, no es válido. bueno, no, yo Es que el no convenio- estuve, el convenio que se ha llegado- yo en lo personal no he estado en ninguna reunión fuera de la Asamblea con nadie, como si lo han estado otros diputados que han estado con los gremios, otros diputados que han lo estado digo, con la yo, Corte. con mucho Bueno, orgullo como Jorge, dirigente sindical de sí, este país, Jorge, he estado siempre con los hemos gremios, respetado porque Muy ha bien, sido muy la responsable. discusión es sindical. ver la viabilidad económica de las iniciativas. ¿Por qué genera? Vamos a ver, esta propuesta de la Universidad de Costa Rica, dicen los gremios, puede mejorarse. La Es que el propuesta... convenio precisamente va por ahí, y es lo que se hablaba en la Asamblea, que teníamos que esperar que la UCR diera un dictamen 3 para a meses partir de ahí después, esperar a construir tuvimos cuál va a que ser la decir, propuesta. Y bueno, el tema ya está. de la propuesta de lo que dio la UCR, y esto se ha aclarado por parte de todo el mundo y se ha insistido Que de se que esto se reafirma. contrató antes de que esto entrara a la UCR y está con fechas, calendario, cada cuánto yo se en iban a eso entregar. coincido con Juan Carlos. Entonces, El punto es que aquí hay un producto que supera incluso la propuesta de la hay SUPEN. que empezar a trabajar por eso. Yo Con eso es con lo que tenemos que superan empezar a las trabajar. Juan Carlos. Doña Laura, si me permite, Adriana lo que tiene que quedar muy claro para la gente es que nosotros estamos muy sabidos de la urgencia de que esto se reforme. No queremos ser carga para el erario público en ni un colón para las personas que no están dentro del Poder Judicial. El fondo se ha logrado sostener con los aportes del Estado como patrono, como cualquier otro, y con los aportes No que se ha hemos hecho los sostenido. trabajadores. Hay un déficit actuarial que indica doña Marcela que no está materializado, que es una proyección a 100 años, que precisamente todas estas reformas es para que no se llegue a materializar ese déficit actuarial. Ese déficit que dicen que es un hueco, no es un financiero. No es un hueco financiero, es un Pero se hueco, daría. se daría a 100 años si no se hacen reformas. Por eso sí. estamos planteando las reformas, por eso estamos absolutamente claros y abiertos que esto es un proceso de negociación Adriana, política con base Corte en el utilizará criterio reserva para técnico. pagar en el 2019. Eso no es así porque ya la Universidad de Costa Rica puso puntos críticos que van Sí, mucho a más 100 allá de años, 2026 una cosa- si no se una hace cosa- ninguna reforma. una Y si cosa- me permite terminar la idea, por favor, lo que estamos absolutamente claros es que vamos a tomar todas las conclusiones del informe actuarial de la Universidad de Costa Rica y lo vamos a traducir en un proyecto de ley para garantizar la viabilidad del fondo. Eso es lo que tienen que estar tranquilos los costarricenses, los miembros del Poder Judicial, los empleados y empleadas del Poder Judicial, que eso es lo que se va a negociar, porque, le repito, no vamos a hacer carga al erario público, que esa es la Sí, preocupación de los que nosotros tuvimos y el Ministerio de Hacienda y la UCR con el proyecto de la SUPEN. Y hay que hacer solo una aclaración importante. La SUPEN no fue que renunció a la supervisión del fondo, lo que renunció fue a la no se al le pagaba, cobro. por sí. Eso fue lo único que renunció Pero la eso es SUPEN, que ilegal. tampoco lo Sí, puede legal. hacer Sí, un renunciar al superintendente salario. porque Ahí- es por ley. Hay una cosa que a mí sí me Viene la parece... réplica de Marcela Guerrero, Sí, una viene cosa Ronald que Segura. sí me parece importante es que finalmente hay que ver para adelante. Lo que la Universidad de Costa Rica ha puesto sobre la mesa es incluso mucho más alto el techo
de lo que la misma SUPEN nos presentó. Aquí los diputados lo que vamos a hacer es o vía mociones o vía texto sustitutivo adaptar muchísimo de lo que ha planteado la Universidad de Costa Rica para poder hacer sostenible. Y a mí el de los 100 años, la misma corrida que se hace a partir de los números actuariales tienen que ver con los grupos etarios. Aquí se está partiendo del hecho de que la población se va a mantener constante. La misma Universidad de Costa Rica, y lo vuelvo a repetir, y yo creo que esto es un tema en donde tiene que haber tranquilidad, efectivamente, de lo que nos interesa es que la gente tenga su promesa de pensión. Si nosotros vemos que la población, como lo dice la Universidad de Costa Rica, en el 2040, no a 100 años, porque en 100 años la gente le suena muy largo. Eso me parece también otra gran cortina de humo de las proyecciones. Lo que se está diciendo es del 2015, no, técnicamente eso es así. en el 2040, Jorge, dos personas van a sostener más. La metodología está en la página 10. La administración cada 2 años tiene que hacer estudios actuariales. Y que salga, yo Por eso no los hacemos, y para que quede claro, la metodología está planteada en la página 10 del informe 5 del estudio actuarial. Logremos que ese fondo de administración salga finalmente del manoseo que ha tenido. Ok, Ronald Segura, Sí, de la algo Asociación de importante que Fiscales. el país debe entender, o sea, como la reforma de pensiones del Poder Judicial no es un tema que en estos momentos el régimen tenga ningún problema de quiebra ni nada por el estilo, eso es completamente falso. Eso hay que aclararlo primero. Segundo, se nos ha metido una estrategia del miedo que viene desde el año 2011. Casualmente, ¿por qué? Porque en febrero de este año trajeron a José Piñera aquí, que fue el que reformó las pensiones en Chile. ¿Y qué es lo que quiere llevarnos a la Asamblea, a los diputados libertarios y todo esta movimiento liberal? A privatizar las pensiones. ¿Por qué? Porque al día de hoy, y ahí está, y ahorita voy a enseñarles un artículo de la Nación, las operadoras de pensiones están ganando un 25% de utilidades sobre la administración de los fondos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos dijo en el año, imagínense que nos dijeron en el año 2011, doña Laura, Melinsky nos dijo en el año 2011, mire, ustedes en el 2017 el fondo quiebra, teníamos 311 mil millones en ese año, y nos dijo, en el 2012 ustedes se comienzan a comer las reservas. Que hizo la Universidad. Exactamente. El de invalidez de ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Qué ha pasado hoy? Imagínense si nosotros hubiéramos creído esa mentira del año 2011. Al día de hoy el fondo tiene casi 500 mil millones, o sea, pasamos de 311 mil millones a casi 500 mil millones. Melinsky, el más connotado actuario de fondos de pensiones a nivel latinoamericano. Eso fue completamente falso. ¿Usted está de acuerdo ahora con el la texto universidad, de los gremios? doña Marcela, déjeme hablar para yo no he intervenido en su parte. Pero para atender texto de los gremios. Pero en el año 2012 se presentaron los resultados de estudios actuariales que han generado una alerta real sobre la necesidad de aplicar ajustes a esta legislación. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Vamos a terminar. Vamos a cerrar, porque nos quedan como 7 minutos. Me cortó la participación. Casualmente, ¿qué es lo que ha pasado del año 2012 para acá? Nosotros incrementamos la cotización, subimos de un 9 a un 11%. Contratamos un asesor de inversiones, un asesor de riesgos y la rentabilidad del fondo ha mejorado notablemente. Al día de hoy, la Universidad de Costa Rica, ¿qué es lo que nos está diciendo? Está quitando otra mentira que se nos dijo, que se nos ha dicho en este proceso. Mire, el fondo de ustedes está quebrado y le han dicho, irresponsablemente le han dicho al país, ustedes van a pagar el fondo de pensiones de la Corte. Y eso es la mayor irresponsabilidad política que yo he visto en un congreso como ha sido este. Porque eso es completamente falso. El Fondo de Pensiones del Poder Judicial desde 1949 no ha requerido nunca un salvamento del Estado. Nosotros cotizamos un 11%, que es 4 veces más de lo que cotiza la caja. Y el Estado también da más plata. Y además de eso, y ahí le puse a doña Laura, porque se nos ha dicho muchas veces, mire, es que ustedes en el fondo, el Estado tiene que darles, sí, por supuesto, porque eso está por ley, el aporte es proporcional, pero mire lo que le da el Fondo de Pensiones a la caja, en 8.75 de cuota patronal de seguro de enfermedad. Esos son los gastos del fondo. Le hemos pasado en el 2010 2.374 millones. En el 2015 fueron 4.673, en el 2016 son más de 5.000 millones. El fondo le está pasando a la caja, al día de hoy, más de 5.000 millones anualmente. ¿Por qué? Porque el fondo paga a la caja, que es el único que lo paga, porque no lo paga ni la caja ni ningún otro fondo de pensiones, es el único que lo paga, y los empleados de la Corte somos los únicos que después de pensionados seguimos cotizando el 5% de seguro de enfermedad. Sí, nosotros seguimos cotizando. El fondo le pasa más de 5.000 millones a la caja por cuota obrero patronal. Y entonces eso, imagínense que eso está en un reglamento del artículo 62 de
del seguro de salud de la caja. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar Pero con yo esto? creo que ¿Qué es lo que va a pasar con concreto- esto? Se nos ha dicho, mire, ustedes le cargan, o Costa Rica les tiene que pasar a ustedes dinero. No, nosotros le estamos devolviendo eso a la institución que más favorece a la seguridad social de este país, a la Entonces, caja. ¿qué va a pasar con el proyecto entonces que tiene que estar el 31 de julio? Y hay un tema ahí, si Laura, siguen habiendo, Yo digamos, creo que visiones aquí, tan tal vez diferentes. nada más Sí, y hay una un tema, pregunta, Laura, Ronald, importante ahí. ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con que la administración de fondos salga del Consejo Superior? Vea, ¿Están o no están de acuerdo? yo ¿O lo van voy a a- seguir? Los gremios yo le voy a- estamos de yo le voy a decir acuerdo. Ok, usted algo, doña perfecto. Marcela. ¿Todos los gremios están de acuerdo? No No, todo. no, De no que todo. salga, El Frente ustedes Gremial no están de del Poder acuerdo. Judicial. Van a Sin seguir en el embargo, manoseo que han estado Vea, las dos primero últimas déjeme, porque yo no he décadas. dicho todavía O mi hagamos opinión, una no he dicho cosa. no he dicho mi Sí, parte. Ese es un tema fundamental. sí. Yo quisiera saber si los gremios están de acuerdo de que esa administración salga del Consejo Superior. Perdón, que no pero lo- esa pregunta se respondió desde el primer momento Sí. que presentamos Entonces, el sí proyecto de está de gremios, acuerdo. Claro. porque está desde el inicio que nosotros presentamos bueno, la hace 2 respuesta años. es sí o no. Claro Que que ustedes sí. están de hay un acuerdo. tema, porque hay un tema, don doña Marcela. Nosotros estamos de acuerdo y hay un tema importante, digamos, y este no es un tema que, digamos, estaba todavía en negociación en la Corte, pero hay un tema importante porque la administración tiene que mejorar, independientemente la administración sea, Bueno, sea de la Corte o sea de, No, de- no, o sea es de los gremios. Porque independientemente. por lo mismo que yo Es les que ahí, decía. ahí depende porque- quién la va a hacer. Juan Carlos, o sea, déjame ¿quién vamos a terminar. poner a administrar eso? Sí. Lo Sí, que tiene a que los profesionales que no, sepan de tienen finanzas que y de salir manejar igual que el pero- resto pero- de Tal igual vez, que doña el Marcela, resto de las para administraciones. explicarle por qué esto es muy Es que- importante. Sí, En porque el la- proyecto de gremios Vamos está a- la Junta Administradora del Fondo de Sí, Vamos un Pensiones momentito porque acá que no tenemos está en el comentarios. Consejo Ya Superior. tenemos comentarios. Sí, Cierre la idea, don Sí, Ronald. exactamente. Digamos, la administración tiene que mejorar por un sentido, porque tenemos que ir a mejorar a la eficiencia, lo que tiene Jupema el día de hoy. ¿Qué es lo que tiene Jupema? Préstamos para vivienda con los fondos de pensiones. Eso le está permitiendo tener Igual una no tiene la rentabilidad mayor, Pasar a mayor tasas del activas. 100% a la que tenemos nosotros. Y para eso necesitamos una estructura administrativa más fuerte. ¿Por qué? Porque necesitamos Sí, prestar yo ese estoy de dinero. acuerdo que tiene que salir, no en puede eso, seguir por lo mismo la que yo les mala de- por lo menos, administración que ha habido, que es lo que nos por lo tiene en menos- esta por lo mismo que yo les decía ahora, los fondos de Buscarán pensiones otros están mecanismos. incrementando mucho El la rendimiento. participación en el PIB y están comprando bonos del Estado. Entonces, si el Estado cada vez va a tener mayor oferta de recursos, va a captar a un interés menor. Entonces, tenemos que buscar otras alternativas de inversión que no sean los títulos del Estado de renta fija, sino que se recomiendan tasas activas. Ok. Y para eso tenemos que pasar a préstamos Perfecto. de vivienda y de Perfecto, don Ronald. y obra civil. y obra civil también infraestructura. Todavía exactamente. hay, bueno, diferencias, hay comentarios también, el se los voy a proyecto de tener que leer de inmediato. Maylin Cruz Vega dice, definitivamente necesitamos más diputados como Marcela Guerrero, gracias por defender siempre a quienes la elegimos, ojalá todos fueran tan valientes y honestos como ella. Jean Paul Madrigal Rodríguez dice, ya por favor, cierren el Fondo de Pensiones del Poder Judicial y pásenlo al IUM. Lo que coticen de más, métanlo al ROP. Perdón, no entiendo por qué ellos tienen que tener un sistema de pensiones diferente. Jorge Morales García dice, el IUM, el régimen de invalidez, vejez y muerte, en este momento está operando con déficit, el de Poder Judicial está superavitario, no es posible que se pretenda desvestir a un santo y vestir a otro. E igualmente Mario Villalobos afirma, todos hablan de aumentar la edad, pero ya pensaron en adultos trabajando con salarios altos y jóvenes desempleados. Ernesto Echeverría dice, la realidad del país no está para pagar lujos a funcionarios del Poder Judicial, una pensión de 3 millones tope debería ser lo ideal. Y esos son los comentarios, creo que nos quedan minutos. Cerrando, una frase cada uno. 5 billones es lo que la Universidad de Costa Rica ha señalado, 1 billón era lo que eventualmente el texto, que además yo los felicité en su momento, porque poner de acuerdo a estas organizaciones no es sencillo, esto no es en contra de nadie, cuando nosotros empezamos a ver los números fue cuando empezamos a tener escenarios donde eventualmente, para nadie cómodo, por cierto, Laura, había que subir una serie de condiciones. Y yo voy a insistir y voy a pelear hasta el último minuto para que esa administración de pensiones salga de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto. Ojalá, Tal vez algunos. tal vez, y que es parte de lo que hemos hablado, Juan Carlos. que surja otra vez y que se trabaje todo lo que es la técnica, todo lo que es el tema actuarial y salga el tema político, que es un tema que nosotros hemos trabajado. Está en la Asamblea Legislativa, es cierto, hay mucha política dentro de esto, o sea,
que está afectando directamente lo que es la proyección del fondo a 100 años, que es precisamente lo que vemos. O sea, los estudios actuariales son a 100 años, entonces ojalá que la técnica surja sobre eso. Yo Perfecto. creo que Juan Carlos Sevillano, una si es frase, difícil Jorge Arguedas. poner de acuerdo a los gremios, es mucho más difícil poner de acuerdo a los diputados. No, yo no estoy de Cuando acuerdo, hay Jorge. posiciones neoliberales que van en la guía de desaparecer los regímenes de pensiones. Exactamente, concuerdo con don Jorge en ese sentido. Digamos, hay un ataque neoliberal de tratar de cerrar un fondo que ha sido sostenible y que nunca ha tomado recursos Tenemos que públicos. irnos porque van a entrar juegos El nacionales. fondo del Poder Judicial no está quebrado, el fondo es autosustentable y con las mejoras que se van a hacer se va a garantizar esta proyección que indica doña Marcela para la promesa jubilatoria de las personas que estamos involucradas, que en este momento son 13.000 familias de personas activas y 3.000 casi jubilados. Para garantizar esto es que vamos a hacer estas reformas y estamos absolutamente abiertos en que lo que se vaya a dar garantice que ningún costarricense Perfecto. vaya a aportar más de lo debido para el fondo del Poder Judicial. Sí, 5 Y millones eso de no colones, es, no es un eso hueco no que es tiene un el hueco fondo. actuarial, A 100 insisto, años, eso es a 100 Sí, años claro. y no se hacen reformas ahora que quede muy claro. Perfecto. Bueno, precisamente No existe porque ese no vamos a estar... Nos tenemos que ir. Hay un compromiso generacional aunque no estemos. Gracias entonces a Ronald Segura, Juan Carlos Sevillano y Marcela Guerrero, Jorge Arguedas y Adriana Locuya, a ustedes por acompañarnos en RTN Revista. Se quedan con los Juegos Nacionales. Buenos días.